Buenas tardes, niños. Un gusto saludarlos. Hoy día vamos a ver la osmosis, que es un proceso fundamental en las células y en sus membranas plasmáticas. Tiene que ver con la movilización de agua. La osmosis es el flujo de agua a través de una membrana semipermeable desde un medio hipotónico, es decir, de un medio de baja concentración de soluto, hacia un medio hipertónico, es decir, hacia un medio de alta concentración de soluto. La ósmosis se produce por una diferencia de presión. El agua se mueve a favor de la gradiente de presión osmótica. Esto es distinto que la difusión simple. En la difusión simple lo que teníamos era un soluto que se mueve de un medio de alta concentración hacia uno de baja concentración. Acá lo que tenemos es un solvente, como el agua, que se mueve de un medio de baja concentración hasta uno de alta concentración, para que ambas concentraciones se igualen. La semipermeabilidad de la membrana implica que es impermeable, o sea, que es una membrana permeable al solvente e impermeable al soluto. Por lo tanto, la diferencia en las concentraciones está explicada porque el soluto no puede pasar de un lado a otro. Entonces, la única forma que queda para poder igualar las concentraciones es que pase el agua. Y si se dan cuenta, contra toda lógica intuitiva, el agua pasa contra la gravedad debido a su presión osmótica y queda la concentración igualada en ambos lados del vaso. Por eso es importante esta semipermeabilidad, porque es permeable al solvente e impermeable al soluto. Si el soluto no puede moverse desde la derecha hacia la izquierda, porque es impermeable al soluto, entonces la única forma de igualar las concentraciones es moviendo el agua desde la izquierda hacia la derecha. Por favor, recuerden esto, que es muy importante. Es importante que sean capaces de discriminar la osmosis respecto a los otros mecanismos de transporte. Entonces, el agua puede estar expuesto a distintas tonicidades. Por ejemplo, un medio hipotónico tiene una concentración de soluto menor a la de la célula, lo que provoca la entrada de agua. Acá tienen como ejemplo un medio hipotónico. Entonces, en el medio hipotónico, como hay poco soluto, como hay poco soluto afuera, entonces la célula va a tener mucho soluto respecto de lo que hay afuera. Entonces, el agua va a entrar hacia la célula hasta que se igualen las concentraciones. Un medio isotónico tiene una concentración de soluto igual a la de la célula, de modo que no se provoca flujo osmótico. Acá pueden verlo. La concentración es la misma, por tanto, no hay movimiento neto de agua. Y un medio hipertónico tiene una concentración de soluto mayor a la de la célula, lo que provoca la salida de agua. Y acá lo podemos ver. Acá tenemos un medio hipertónico, por lo tanto el agua va a salir para disminuir la concentración de afuera y aumentar la de adentro, hasta que ambas se igualen. El flujo osmótico es el flujo de agua desde un medio hipotónico hacia uno hipertónico, ¿verdad? Eh, el flujo neto solvente ocurre desde la disolución con menor concentración hacia la disolución con mayor concentración. El flujo neto ocurre hasta que la concentración en ambas disoluciones es igual, o en ambos compartimentos. Por ejemplo, uno afuera de la célula y otro adentro de la célula. Cuando las concentraciones se igualan, la presión osmótica de ambos lados se iguala. Y eso explica que el flujo neto de agua sea cero, porque el flujo de izquierda a derecha va a ser equivalente al flujo de derecha a izquierda. Hay constante movimiento de agua, pero se equipara el flujo de un lado al otro respecto al del lado A al lado B, como se observa acá. Bueno, el flujo de agua tiene algunas particularidades. Observen acá cómo el agua está entrando y el agua acá está saliendo. Son casos distintos, ¿sí? Habitualmente el flujo es prioritariamente unidireccional, o una dirección se prioriza por sobre la otra. Pero en este caso lo que tenemos es que muestra cómo se mueve el agua. Acá lo observamos en macro. El agua son las partículas rojas con los átomos de hidrógeno, y el soluto vendrían a ser las partículas azules. Si se dan cuenta, el agua pasa a través de la membrana, pero también pasa a través de este canal que se llama aquaporina. Entonces, parte de las moléculas de agua que se movilizan a través de la membrana plasmática.
como lo podemos ver acá. Y como lo vimos antes también en la difusión simple. Por otra parte, las moléculas de agua emplean canales proteicos transmembrana denominadas acuaponinas, como esta que se encuentra acá. Existen distintos tipos de acuaponinas, existen en muchos tipos de seres vivos. Es importante que sepan que ambos mecanismos son compatibles con el agua. Eh, no es uno exclusivamente, son acuaponinas y a través de la membrana. Entonces, esta es el resumen de lo que sucede, y esto está llevado a células animales y vegetales. Recuerden que cuando vimos las células vegetales, describimos la presencia de una vacuola central que tenía la capacidad de almacenar agua. Entonces, si es que se encuentra la célula en un medio hipertónico, quiere decir que afuera de la célula hay mucho soluto, por tanto el solvente va a salir para igualar las concentraciones. En células animales se va a perder agua y va a quedar esta forma extraña. ¿Por qué va a perder forma? Porque perdió agua. Sin embargo, en las células de la planta, la forma se va a conservar. Y se va a conservar porque el agua que va a salir va a venir desde la vacuola. Y por otro lado, también tenemos una pared celular, y esta pared celular permite que conserve su forma a pesar de la pérdida de agua. Por tanto, la respuesta de células animales y vegetales es distinta ante la exposición a distintos medios con distintas tonicidades. En caso de que tenga esta célula esté expuesta a un medio isotónico, fíjense, no sucede absolutamente nada, no hay flujo neto de agua. Entonces, en ambos casos se conserva el agua, en la célula animal y en la célula vegetal. Y en caso de estar en un medio hipotónico, esto va a implicar que el agua va a entrar. Por tanto, en las células animales, esta agua que entra podría provocar que las células revienten. Por ejemplo, estos son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos revientan. Y por eso es que las inyecciones con agua son tan peligrosas. Si que usted le pone a alguien una inyección con agua, esa persona puede morir. Y puede morir porque el agua va a entrar a las células y las va a reventar. Y por eso es que para muchas intervenciones que requieren inyecciones se utiliza suero fisiológico, porque el suero fisiológico es isotónico respecto a la sangre. De modo que de esa forma se previene el flujo osmótico. En cambio, la planta, en las células de las vegetales, si es que se exponen a un medio hipotónico, entonces el agua va a entrar. Sin embargo, puede retener esta nueva agua en la vacuola. Y además la pared celular le va a conferir una protección extra, una resistencia mayor a ser destruida. Entonces, a modo de resumen, la consecuencia de la osmosis a nivel celular, si es que exponemos, bueno, acá tenemos esta gráfica que de izquierda a derecha va de un medio hipotónico hacia un hipertónico, por tanto la tonicidad va aumentando de izquierda a derecha. Entonces, una célula animal en un medio hipotónico va a provocar lisis celular, que es que explota por el exceso de entrada de agua. La célula no lo puede resistir. En un medio isotónico va a quedar absolutamente normal, y en un medio hipertónico se produce un fenómeno que se llama crenación. Por favor, es importante que recuerden estos nombres: lisis, crenación. Y la crenación es cuando pierde agua y tienes entonces esta forma, de forma media deforme. En el caso de la célula vegetal, si es que se encuentra en un medio hipotónico, entonces el agua va a entrar. Se produce lo que se llama turgencia, es decir, que aumenta levemente su volumen, aumenta el volumen de la vacuola, y esto genera ciertos cambios en la forma de la célula, pero esta no muere. En un medio isotónico se conserva normal, y en un medio eh, hipertónico se produce el proceso de plasmolisis, que se puede encoger el tamaño de la vacuola, y en particular de la célula. De hecho, acá observamos que la célula se encoge respecto a la pared celular, pero lo puede resistir debido a tanto a la pared celular como a la vacuola central. Entonces, para terminar esta clase, un resumen de la osmosis. Acá tenemos exactamente lo mismo que habíamos mencionado antes, con imágenes un poco más claras. El agua se moviliza desde un medio hipotónico, de baja concentración de soluto, hacia uno hipertónico, de alta concentración de soluto, hasta que las concentraciones en ambos medios se igualan, isotonicidad. Recuerden
que los requisitos para que ocurra esto es que la membrana debe ser permeable al solvente, pero debe ser impermeable al soluto, porque si es permeable al soluto, entonces va a ser el paso de soluto de un lado al otro el que va a igualar las concentraciones. Pero si es impermeable al soluto, la única forma disponible que nos queda para igualar estas concentraciones es a través del paso de solvente o agua. Por ejemplo, si que, yo en un lado tengo poca sal y en un lado tengo mucha sal y tengo la misma cantidad de agua, entonces la sal del lado de poca sal, digo, el agua del lado de poca sal va a pasar al de mucha sal hasta que ambas concentraciones se igualen, independientemente de la cantidad de sal y agua que hay en cada uno, como pudimos ver en esta imagen. Acá podemos observar que acá de hecho tenemos mucha más sal y mucha más agua, pero la concentración, es decir, la distribución que hay de unidad de solvente partido de unidad de soluto, digo, partido por unidad de agua, es igual en ambos lados. Y eso se explica por la presión osmótica, que es lo que habíamos mencionado acá. Es un mecanismo de transporte pasivo, es decir, no requiere gastos de energía en forma de ATP. Podemos decir que ocurre a favor de la gradiente de concentración, pero esto es al revés, porque ocurre a favor de la gradiente de concentración, pero no de la concentración de soluto, sino que la concentración de solvente. No los quiero enredar con esto, entonces prefiero que recuerden que va desde un medio hipotónico hacia uno hipertónico. El agua se moviliza a través de la membrana plasmática y empleando acuaporinas, ambos mecanismos de transporte. Y la vacuola central de las células vegetales les permite sobrevivir a flujos osmóticos de entrada y de salida. En cambio, las células animales carecen de mecanismos para amortiguar el efecto de estos flujos osmóticos. Por lo tanto, se encuentran más expuestas a ser destruidas, tal como lo habíamos mencionado antes. Eso es toda la clase de hoy día. Recuerden hacer los ejercicios que les he enviado y si Dios quiere, la próxima semana empezamos con clases vía Zoom. Que tengan todos ustedes una muy buena tarde.